Bienvenidos a Los Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Caro Dávila, Nacho Montes de Oca y Claudio Saboya. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Un gusto, como siempre. Vamos a hablar de la actualidad de las elecciones de Argentina. Ganó Massa, en segunda opción Milei, en tercera opción Patricia Bullrich. Y bueno, hay muchas novedades también en estos momentos. Y Claudio, quería empezar por ti, las primeras impresiones de los resultados y también si quieres comentar las últimas noticias. Bueno, por supuesto, eh, las impresiones de resultados fueron una segunda sorpresa luego de la primera que habíamos tenido en las elecciones primarias, tal como comentábamos con vos hace unos días. ¿Por qué sorpresa? Porque aunque se especulaba que pudieran entrar en el balotaje, en la segunda vuelta electoral, el candidato del oficialismo, Sergio Massa, con Javier Milei, el nuevo, digamos, el que irrumpió, nadie imaginaba que Massa pudiera salir primero y con una diferencia de casi 7 puntos por sobre Milei, dejando afuera de la última opción a Juntos por el Cambio, que era el artefacto electoral que gobernó entre el 2015 y el 2019 y que en estas elecciones, durante el 2023, había logrado lo que ni siquiera durante su gobierno consiguió, que es tener el control de 10 provincias y una eventual mayoría en ambas cámaras. Hasta esa misma foto, un poco me preguntabas vos, es la que se acaba de disolver en Buenos Aires durante esta misma tarde, porque la candidata Patricia Bullrich, la que quedó fuera del balotaje, y su candidato a vice, Luis Petri, dijeron unilateralmente que apoyarían a Javier Milei en la segunda vuelta electoral. Esto es poner sobre la mesa un montón de tensiones y traiciones que habían estado larvándose por debajo de la mesa en Juntos por el Cambio, en esta alianza, y que bueno, ahora no solamente afloraron, sino que directamente en la práctica la dinamitaron, aunque todos digan, bueno, esto es una posición personal. Otros partidos de la coalición sacaron hoy sendos comunicados oficiales diciendo no vamos a apoyar a ninguno, esto es así, pero todos sabemos que sus líderes están trabajando o para Sergio Massa, el candidato del oficialismo, o para Javier Milei. Esto tiene una primera y una segunda consecuencia. A corto plazo le pone más expectativa a lo que va a ser la segunda vuelta electoral de noviembre, pero a mediano plazo echa un interrogante muy fuerte sobre qué va a pasar con la oposición al gobierno que se consagre. Ya no solo, te diría, casi hoy estamos mirando más qué va a pasar con quienes queden como oposición que quienes terminen gobernando. Si gana Massa, va a absorber a todos los que digan que lo apoyan. Esto es la historia del peronismo. No hay ningún tipo de acuerdo de iguales entre el peronismo y nadie. Jamás. Cualquiera que diga, bueno, me parece que en esta opción Massa puede ser lo mejor, listo, adentro. Cobrado, esclavo. Lo voy a hacer un poco muy fuerte si querés, pero para que se Mm. pueda comprender a quienes nos ven desde más lejos. Con Milei no se sabe, porque la verdad que todo lo que Milei dijo, hizo, todo lo que te conté yo la semana pasada, cuando hablamos, o la anterior, se ha modificado en 24 horas. Todos los que eran grandes enemigos y hasta con insultos muy fuertes pasaron a ser gente respetable, que a la que tenemos que convocar. Entonces, en ese sentido, la credibilidad está por el suelo de todos, más allá de las necesidades lógicas de la política. Claro, Lo que vino a poner en jaque La Libertad Avanza es la continuidad de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque si bien se conocía ya que había internas dentro de este espacio, y sobre todo a partir de la derrota del año 2015 de Mauricio Macri contra Alberto Fernández, puso a colación no solamente la cuestión ideológica que se maneja dentro de estos partidos políticos, que nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque ellos se unieron para ganarle al kirchnerismo en un pasado, ¿no? Y la Unión Cívica Radical tuvo varias diferencias políticas con el PRO en su momento. Y ahora, por lo menos al compartir el electorado, muestra cuál es la debilidad de Juntos por el Cambio. No solamente dejándolo fuera de un escenario de segunda vuelta o de balotage, sino e incluso, que esto fue lo peor que causó el temblor dentro de esta coalición, es
la buena performance que hizo Sergio Massa en las elecciones generales. Entonces creo que más allá de un resultado electoral, que sabemos que las derrotas, y sobre todo dentro de las coaliciones de gobierno y de partidos políticos, impactan de lleno, hay una dinámica de una nueva composición o reconfiguración del poder político en la Argentina. Y esto quiere decir justamente que también se va a ver reflejado en el Congreso de la Nación, y es muy factible incluso que el PRO rompa con los radicales dentro del Poder Legislativo y arme una posible alianza con Javier Milei. Pero lo que estamos viendo es, por lo menos la reconfiguración de este nuevo poder, y por el otro lado también quiénes van a ser los líderes políticos de esa nueva oposición. ¿Es Mauricio Macri el nuevo líder o es Javier Milei? Creo que esa disputa, o por lo menos los principales referentes que se pueden llegar a ver, bueno, y te mencionaba que ese es el gran problema, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo líder de la oposición en el caso de que gane Sergio Massa? ¿Va a ser Mauricio Macri, que es el armador, por lo menos desde las sombras, de esta alianza con La Libertad Avanza, o va a ser Patricia Bullrich? O en caso si Javier Milei se posiciona como el principal adversario al kirchnerismo. Pero habrá que ver si este clivaje anti-kirchnerismo, kirchnerismo que se plantea dentro de la oposición actualmente es suficiente para poder ganar y meterse en esta segunda vuelta, y sobre todo ver quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Esto es lo que se está poniendo en juego, y creo que dentro de Juntos por el Cambio están copiando en cierta medida el discurso de La Libertad Avanza. Si es suficiente o no es suficiente, todavía no se sabe. Yo solamente tengo una observación y una pregunta para Carolina y para Claudia. La primera observación es que claramente los personajes, los líderes políticos no necesariamente tienen un capital fijo de votos, ni siquiera los del radicalismo, porque inclusive tienen que repartirse entre las corrientes internas. Por lo tanto, no es que Burrich le va a llevar un 24 y pico por ciento de los votos a Milei. Eso es imposible porque hay contradicciones que son también irresolubles, más por lo que hablábamos de los discursos agresivos entre unos y otros, que en un punto resultan insoportables para muchos y van a llevar también a la abstención o al voto, al ausentismo o al voto negativo, al ausentismo. Pero les pregunto yo, ¿ustedes creen que este proceso está terminado? ¿No les parece que de alguna manera estamos empezando un nuevo ciclo de la política en donde el peronismo, que no llega a ser mayoritario porque un 37% es un número bajo, no alcanza para la gobernabilidad, pero que se va a reconfigurar una nueva oposición y con qué conjuntos? La pregunta es clara, a ver si van a haber una socialdemocracia, va a haber libertarios, va a haber una derecha, una izquierda que se fortalezca. ¿Cómo ven ustedes los conjuntos que van a surgir a partir de ahora? Sí, creo que va a haber hasta incluso una mezcla ideológica de cómo se va a reconfigurar todo. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que antes de una segunda vuelta se rompe Juntos por el Cambio, el radicalismo seguramente se vaya con Sergio Massa, o parte de esa socialdemocracia, los socialistas de Santa Fe, hay una gran parte que se pueda ir con ese sector. Otra parte, la más dura, el ala más dura de Juntos por el Cambio, va a armar otra alianza con los libertarios, incluso en el Congreso de la Nación. Entonces me parece que va a quedar otra vez, puede llegar a pasar que haya otra nueva polarización. Ahora teníamos un escenario de 3/3, ¿no? Y creo que esa reconfiguración que se está dando puede llegar a una mezcla ideológica, tanto desde el sector de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, como del oficialismo. Entonces me parece central acá poner en cuestión de, ¿estamos hablando de algo ideológico, políticas públicas en común, o estamos hablando solamente de esta disputa de poder político y sobre todo la construcción de estos nuevos liderazgos? O sea, eh, va a ser ideológico, pero va a ser transversal a los partidos o grupos políticos, los va a atravesar, va a ser como Sí, seguramente sí, sí, en la y manteca. sí, y habrá que barajar y dar de nuevo, como dice Javier Milei, y esto es lo que él está intentando hacer, porque fíjate, y esto también lo pongo a colación, todo, por ejemplo, el núcleo más duro de Unión por la Patria, ¿quiere a los radicales adentro? Por ejemplo, Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué piensan sobre todo esto?
o el nuevo líder ahora es Sergio Massa y ya no hablamos más de kirchnerismo, sino que pasamos a hablar de la construcción del masismo a nivel nacional. Creo que ahí habrá que ver qué sucede, pero está atado completamente al resultado del 19 de noviembre. Vos, Claudio. Claudio, ¿qué opinás? Yo comparto parcialmente lo que dice ella. Me parece que la disputa por el poder no se va a terminar en el 14 o el 19 de noviembre cuando sea la segunda vuelta. Creo que recién ahí te diría que va a comenzar la verdadera disputa por el poder del gobierno. En Argentina va por un lado y el poder va por otro. Desgraciadamente tenemos una historia bastante larga de estas bifurcaciones que nos han hecho tanto mal, pero que no es nueva. La Argentina está acostumbrada a vivir durante periodos donde el gobierno está en unas manos y el poder está en otras, o está repartido. Y eso que no tenemos rey, como tienen ustedes. Debería ser unificado, pero bueno, somos Argentina. ¿Qué es lo que veo? En primer lugar, que el gobierno que asuma va a tener necesariamente que tomar muchas medidas de derecha tradicional, en lo económico sobre todo, y también en la disposición de los recursos públicos respecto de la ayuda social, etcétera, que son parte de las banderas del peronismo. Hay mucha atención puertas adentro también. Ese era mi punto 2. Lo que nosotros vemos hoy es una fragmentación terminal, quizás, de lo que fue la oposición más consistente al gobierno de Alberto Fernández y que había sido gobierno previamente. El peronismo está acostumbrado a que adentro es una bolsa de gatos, donde hay muchas posiciones extremas y opuestas entre sí, bueno, pero el que gana conduce. En eso vos tenés una ecualización actual que es una Cristina Kirchner agazapada, en silencio, solamente táctico, desde luego, sabe que eso puede haberlo acordado con Sergio Massa porque cualquier aparición de ella entorpece la campaña presidencial de Massa. De hecho, salió el lunes lo que parecía un video nuevo, una entrevista de Cristina Kirchner con Correa, el expresidente ecuatoriano, hablando de la justicia. Bueno, los dos están condenados por corrupción, y después se supo que era una entrevista de mayo, que lo habían reflotado, digamos. Hay todo un posicionamiento para ponerla o sacarla arriba de la mesa a Cristina, porque Cristina mete mucho ruido. Cristina, su hijo, un poco como decía Caro también. Entonces, en el peronismo existe la misma cantidad de divisiones, odio, los movimientos sociales contra los sindicatos. Ahí va a haber una pelea fuertísima por los recursos públicos si es que llega al poder Sergio Massa. Pero bueno, hoy están todos juntos. Hay una fiesta en este momento en el peronismo, nada les podría haber salido mejor. En 3 días lograron entrar al balotaje y desintegraron a la oposición. Digamos, mejor no le podría haber salido, con unos números económicos, como habíamos hablado y que recordamos a quienes nos estén escuchando ahora, que son desastrosos, con una inflación que está superando el 140% anual, una pobreza que supera el 40% de los argentinos, con el tipo de cambio, el dólar, que solamente desde las PASO, las primarias de agosto, se duplicó de 500 pesos, 530, supera los 1000. Bueno, y así podemos seguir, las fronteras cerradas, no se pueden pagar exportaciones ni hacer importaciones. Bueno, todo ese colapso y casos de corrupción obscenos, no pasó nada. Entonces el peronismo está diciendo, bueno, es mi momento, tengo que ganar. Yo creo que eso también aceleró un poco la jugada de Mauricio Macri, que tiene por Sergio Massa un odio personal que también lo enceguece y lo obnubila. Hay muchas cuestiones personales difíciles de entender en la alta política. Hoy, por ejemplo, tuvimos un contraejemplo, valga la contradicción. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich, que fue insultada por Javier Milei durante los últimos 20 días, dijo, bueno, ya está, listo, hablamos y nos pusimos de acuerdo, nos pedimos perdón, ahora hay que parar el kirchnerismo. Esa es una cara. La otra cara es que para Mauricio Macri, que el poder vuelva a manos del peronismo, pero en la cara o en el nombre o en las manos de Sergio Massa, es lo peor que puede ocurrir
para su persona en la Argentina. Entonces, cualquier cosa que esté a su alcance para evitarlo lo va a hacer. Y yo no sé cómo fue el manejo de los tiempos, porque todo está pasando con una velocidad que, bueno, los empujones, y es como cuando te caes de una montaña, ¿viste? Y cada vez la bola de nieve es más grande, y por ahí al comienzo no era algo tan fuerte. Está todo en juego aún. Se está improvisando. Yo sé que tenés que ir, Claudio, así que hago una preguntita corta a los dos. ¿Ustedes creen que un agravamiento súbito de las condiciones económicas y sociales, ejemplo, una hiperinflación desatada en los próximos días, o un fallo en contra que traiga un embargo que simbólicamente podría ser muy fuerte por el caso YPF, podría llegar a cambiar el resultado de las elecciones o por lo menos los montos de manera significativa para favorecer a unos o a otros? Mira, creo que con respecto a esa pregunta es muy difícil de poder revertir una situación así, o por lo menos que tenga un impacto que diga, bueno, Massa evidentemente va a perder por esa situación. Yo creo que lo más factible aquí es que primero, Massa no tiene ganada la elección, hay muchas personas dentro del espacio político que están diciendo voto a voto, es que ya ganamos, y por otro lado creo que la reconfiguración de la oposición podría dar un batacazo. Yo no, por lo menos no estoy visualizando en este momento que ya el resultado está dicho. Sí creo que el panorama es muy poco alentador para más, en este momento, más para la oposición que para el oficialismo, porque hemos visto que todos los indicadores económicos no han tenido un impacto de lleno, tampoco el caso de Insaurralde, hay un montón de cuestiones que se dejaron de lado y creo que no fue una buena elección del oficialismo, sino que fue una pésima elección de la oposición. Yo haría una lectura contraria, no iría tanto por qué le fue bien al oficialismo, sino por qué le fue tan mal a la oposición. Y creo que el fuego amigo que estuvimos viendo en estas últimas semanas, sobre todo en esta interna, con Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, han perjudicado a ese espacio. Y Javier Milei también tuvo lo suyo, con varios dirigentes que en las últimas semanas sus declaraciones no lo han ayudado en absoluto, y esto ha posibilitado el triunfo de Sergio Massa, que fue más vivo, se anticipó a una segunda vuelta y ya estaba llamando a ciertos sectores en el segundo debate presidencial, sin saber los resultados de lo que iba a ocurrir. Entonces creo que el camino de acá al 19 de noviembre sí es más fácil para Sergio Massa, pero todavía no está dicha la última palabra y creo que sí, si se revierte por lo menos la performance de la oposición, puede llegar a dar una sorpresa en noviembre. Comparto totalmente. Creo que la clave de la pésima elección que hizo la oposición está a nuestra vista, delante de nuestros ojos, que es que está dividida. Es muy difícil en un escenario de tercios, por más baja que sea la participación del oficialismo, las simpatías por el oficialismo, cuando vos tenés a los opositores divididos en dos pedazos más los fragmentos, si querés, marginales, ¿no? La izquierda más extrema, o bueno, en este caso un referente provincial como tuvimos con Juan Schiaretti. Quieras o no, eso también desangra un poco y es muy difícil, obviamente, para cualquiera de los dos sectores opositores imponerse. Por ahí eso es lo que se trató de corregir hoy con esta manifestación de Patricia Bullrich y Luis Petri diciendo nosotros vamos a apoyarlo a este. Nos dijimos todo, pero nos parece que ante el peronismo tenemos que estar unidos. Por supuesto, la unidad o el apoyo, no digo unidad, pero el apoyo a Milei implica que por el otro lado se te empiezan a caer, por lo menos se te empiezan a caer de tu barco, no sé si directamente se suben al de Massa, los demás aliados, porque ya Juntos por el Cambio era una coalición bastante heterogénea que, contrariamente a las leyes de la política, fuera del poder fue sumando personas, desde el economista liberal José Luis Espert hasta, no sé, Graciela Ocaña ya había estado un poco ahí, cerca, pero no Margarita Stolbizer, otra referente de la socialdemocracia que se sumó. O sea, la verdad que habían perfeccionado esa alianza que era bastante compleja y llena de tensiones. Esto parte todo al medio. La otra pregunta que hay es, Javier Milei con su partido La Libertad Avanza, ¿es una nueva fuerza que viene a crecer y a ocupar un lugar en la política o es una lluvia de verano?
El PRO, que es el partido más nuevo, el partido Mauricio Macri, tiene 20 años. Por supuesto, la Unión Cívica Radical tiene como 130, el peronismo más de 70. Pero Javier Milei solo apareció en la primera elección del 2021, hace 2 años, y ahora, con una fuerza a su alrededor, está en un balotaje presidencial. ¿Seguirá? Gane o pierda, ¿eh? O sea, muchos también dicen, ¿y a qué me voy a sumar? Otros dicen, puedo aprovechar y ocupar ese espacio vacío, esa franquicia y darle sentido yo. Bueno, cuando las respuestas son varias, lo que predomina es la entropía, el ruido. En Perfecto, sí, política nunca sí. es bueno. ¿Voluntad de poder o voluntad de cambio? Es lo que está en juego, claro. Sí, son definiciones fuertes. Yo, porque sé que tienes poco tiempo, Claudio, lo último que voy a decir es que pasaron 72 horas. Hoy lo decía en un posteo. Estas 72 horas equivalen a un año en un país escandinavo y todavía nos queda un montón de tiempo y pueden pasar tantas cosas que si nos juntamos en 10 días probablemente estemos hablando de un escenario absolutamente diferente. Así que, bueno, esta serie de Net es para Netflix, no es solamente para las elecciones argentinas. Tal cual. Tal cual. Y bueno, habrá que verlo en 10 días, como vos decís, Nacho. Eso es.